Ciudadanos audientes, estamos en un periodo, en un lapso, en un tiempo en el que se va a convertir para todo el primer mundo, las subregiones, la periferia, los países en vía de desarrollo, en prioridad a 1 5 estrellas la integración. Y me quiero referir hoy a la integración subregional andina, fundamentalmente. Y en ese sentido, hay un capítulo de enorme importancia en el marco de la integración, que es el cambio climático. No les exagero si les digo que el cambio de temperatura en el planeta va a acarrear al mundo un flujo demográfico enorme, nunca antes visto. Del hemisferio norte nos van a llegar oleadas de personas migrantes. Estoy hablando del primer mundo. El cambio climático se anuncia como, depende de qué escojamos, o una catástrofe o una oportunidad para salir adelante. Esto es, como dije hace un momento, un capítulo especial de la integración. Vamos a conversar de este tema con una especialista, experta, la doctora María Verónica Arias Cabanilla. Ella es experta en este tema y queremos saber sus puntos de vista porque el país tiene que entrar en una nueva concepción en el Ecuador, en una nueva política de Estado, inclusive respecto del cambio climático. María Verónica, te doy una muy cordial bienvenida y pues ese es el tema contigo. Perfecto, gracias Marcelo por este espacio, porque además es importantísimo el tema que tú mencionas. Creo que es nuestro deber justamente tomar conciencia no solamente cada uno de nosotros, sino también hablar sobre este tema para que la ciudadanía y los gobernantes tomen conciencia en este caso sobre el tema que se avecina, que es la emergencia climática. La emergencia climática, si bien subyace a la Ahora, actual María, emergencia del COVID, ¿no es cierto? Eh, eh, no es menos cierto que es otra de las grandes temas de la agenda mundial. ¿Y por qué una agenda mundial? Porque simplemente nos compete a todos y es responsabilidad de todos. Y si no nos unimos en una sola fuerza común, un solo país, dos países no van a poder llegar a lo que necesita el planeta para generar este equilibrio y no llegar más allá de la temperatura prevista de 1.5 y máximo 2, sin que los efectos sean catastróficos. el punto de no retorno son 2 grados centígrados sobre la temperatura que hemos tenido durante toda la revolución industrial y la postrevolución. Correcto. Llegado a 2 grados más encima de ese rango, el punto es catastrófico y no retorno. Te pregunto, María, tú debes estar al tanto. Este, esta elevación de temperatura, entre dos opciones, ¿a qué debemos? Una, es un cambio eh, geofísico, geocósmico, hay causales de carácter que están fuera del alcance del control humano, o se trata de la polución, de la emisión de gases de invernadero producto de la industria, entre otras fuentes, o es una mezcla de las dos cosas. A ver, Marcelo, hasta hace ¿De 20, qué se 30, trata, María? hace 20, 30 años, ya por los 1992, que ya se comenzó a hablar del tema de cambio climático, ninguno de los científicos realmente estaban de acuerdo y había diferentes teorías sobre esto. Se ha visto evidentemente que a lo largo de los millones de años ha habido procesos de glaciación naturales en la Tierra, pero los científicos han llegado a la conclusión que no hay que este proceso que se podría llamar una glaciación es con un efecto antrópico, ¿no? Es decir, causado por el ser humano.
y a pasos agigantados, porque si bien es cierto, una transformación de una era glacial toma millones de años, este proceso ha sido rapidísimo. Es decir, desde la era industrial que tú bien anotas, los últimos 100, 200 años se ha incrementado la temperatura en 1.5 grados, lo cual tomaría en otros momentos por evolución natural millones de años. Entonces, esa es la problemática. ¿Y qué causa todo esto? Es evidentemente la polución generada por las industrias que emanan CO2, especialmente también todo lo que es combustibles fósiles, es decir, la quema de carbón, el gas, el metano, los vehículos que son gran causantes de la contaminación de las ciudades, del 57% a nivel mundial es causado por los vehículos, y evidentemente todas las termoeléctricas que existen en el mundo. Esto produce un efecto precisamente de efecto invernadero que cubre la superficie terrestre, ¿no es cierto?, a que no permee la luz, y lo que tenemos es un calentamiento global. Y eso produce los cambios climáticos que estamos sintiendo ya en la actualidad. Tu explicación es clarísima y es didáctica. Es decir, claro, los procesos de cambio climático, que se conocen como glaciaciones, son en muy, pero muy largo tiempo, cientos de miles de años, millones de años a veces. Pero el fenómeno que está acusando, que está sufriendo en este momento el planeta, es un fenómeno acelerado, de lo cual, gracias a ti, lo entendemos, se deduce, se infiere que se trata de la acción humana. Y en ese sentido, si no nos alarmamos, no vamos a ninguna parte. Se están derritiendo los casquetes polares del norte y el sur. Yo hablaba hace unos días, María, de 3 kilómetros de espesor encima de cada uno de los polos, de hielo eterno. Eso está bajando, se está desviando, se está derritiendo. Cuando el hielo toque tierra, va a haber una inundación de los océanos, y se prevé que las ciudades, los poblados en las orillas del mar, que son por centenares en el planeta, van a ser ahogados y van a quedar bajo el agua marítima. Eso por un lado. De otro lado, los de altura no nos salvamos, María, porque vamos a tener precipitaciones lluviosas como nunca antes. Así que, para no hablarte de terremotos y de movimientos telúricos, el mundo tiene que tomar en cuenta estas alarmas para empezar a tomar medidas, en mi opinión. ¿Qué dices tú? Sí. Marcelo, tú anotas muy bien, conoces perfectamente lo que está pasando. Yo anotaría algo adicional en el derretimiento del permafrost, que se llama, que es esa capa que ha permanecido millones de años, ¿no es cierto? Ahora se está evidenciando una cantidad no solamente de animales que existían en la era prehistórica, sino también bacterias, ¿no? Bacterias desconocidas para el ser humano actual, y que mucho se teme justamente que muchas de las bacterias y virus, materias y virus, exactamente. Entonces, mucho se prevé que una de las causas que puede ser el aumento de temperatura, primero es enfermedades más tropicales, ¿no es cierto? Con la chikungunya, estamos hablando del ébola, estamos hablando actualmente del mismo COVID. Hay un efecto importante ahí sobre la simbiosis naturaleza-ser humano, ¿no? En China, una de las razones que salió este virus es por la causa de la vida silvestre de comer animales que se supone que deberían ser prohibidos, es vida silvestre, y ellos generan este tipo de virus y se transmiten por un tercero y después al ser humano. Entonces hay un puente que se genera ahí, porque además esos bichos, digamos, viven específicamente en ciertos hábitats y en ciertos animales. Lo mismo se está preveyendo que puede pasar justamente cuando se
se derrite el permafrost y se liberan estos virus y este tipo de bacterias. Entonces, hay varios efectos en ese sentido. Y por eso es el llamado de atención a todo el mundo, Marcelo, y esta década va a ser súper importante. En todos los procesos internacionales que estoy siguiendo, Naciones Unidas hace un llamado muy importante a que las naciones del mundo se comprometan a bajar estas emisiones, es decir, con tipos por la deforestación, por el cambio a energías renovables, es decir, se deje de usar combustibles fósiles y todo esto tiene que hacerse hasta el 2030, es decir, en 10 años. Esto es inaudito, o sea, es una cosa que tenemos que hacer casi parar el auto, que estamos con el acelerador a 1000 y decir, aquí no es que hay que parar, hay que generar un retroceso para que no lleguemos a ese punto de no retorno de los 2 grados que tú mencionas. Tenemos nada más 10 años. Es una locura. Estamos tan atrasados como que la cosa debimos haber empezado ayer. Ahora bien, esto va a trastocar, esto va a cambiar fundamentalmente el estilo y el esquema de vida, porque se trata de, hay que verlo así, María, de empezar a hacer renuncias a varias comodidades, confort que hemos tenido a través de la producción energética del carbono. Eso no puede continuar, pero tenemos que buscar alternativas, energías alternativas. Tú debes conocer esto mucho mejor que yo. ¿Cómo anda la investigación científica sobre electricidad, geotermia, energía nuclear, energía eólica? ¿Cómo anda eso, María? Porque es un cambio de producción a través de energía nueva. Sí, totalmente. A ver, en el mercado existe ya, Marcelo, en países desarrollados tenemos la tecnología, ¿no es cierto? Las matrices energéticas se pueden cambiar y esto se tenía ya hace décadas. El grave problema son los grandes intereses económicos, ¿no es cierto?, de petroleras, de mineras, de la industria automotriz, especialmente en Estados Unidos, se dice, pues en China, en Rusia, en la India. Acordémonos que todo eso significa cambiar de empleos o muchas veces topar los grandes intereses. Entonces, el cambiar esto significa un vuelco enorme a la economía e inclusive al pensamiento. Energías renovables hay lo que quiera, ¿no? Lo que se necesita es una política de Estado en todos, y más aún aquí en el Ecuador específicamente, que no he oído a ninguno de los candidatos que proponga algo similar a esto. ¿Qué vamos a hacer después de una era petrolera o minera? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con relación a las energías renovables? ¿Cuáles son los incentivos fiscales? ¿Qué es lo que se va a soslayar en términos de barreras? ¿Se va a eliminar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para introducir este cambio energético? Además, el Ecuador es súper competitivo en eso porque tenemos montaña, tenemos vientos, tenemos sol, tenemos luz. Es decir, inclusive la producción de cada megavatio es muchísimo más barato. Estamos hablando del 6%, del 0.6 o 10 centavos versus el 17 de costo de producción de cada barril de petróleo. Es decir, que es mucho más barato. Lo importante inclusive, y que acá no tenemos una industria automotriz fuerte, sería inclusive mucho más fácil de cambiar, ¿no? Y con este tipo de incentivos que te digo, y que se comience ya a cambiar el parque automotor por vehículos no contaminantes, sea eléctrico o cualquier tipo de energía renovable. Eso quiere decir que liberaríamos del petróleo y del gas, ¿no es cierto? Y generaríamos ya otro nuevo parque automotor con este tipo de industrias. Igual las plantas de energía, hay varios hoteles que se puede mencionar que usan plantas de energía con paneles solares y a costos baratísimos, ¿no? Estamos hablando que en 9 hectáreas, por ejemplo, de paneles solares, no, sí, 9 hectáreas de paneles solares te abastece alrededor de 10 y 11 megavatios, es decir, que eso
ese es el tipo de consumo que tiene que volverse mucho más natural y mucho más como es común, ¿no? Como ya lo está haciendo Finlandia, como lo está haciendo Suecia. La geotermia María en Arias, hay muchas de una las ciudades coyuntura, igual. este momento, hay una coyuntura que podría favorecer al Ecuador específicamente. Voy a tratar de explicarme de qué se trata. La extracción de petróleo y gas en el Ecuador se ha vuelto una fuente de recursos precaria, muy limitada, y me atrevo a decir que con el paso de los años hasta 2025, 2026, literalmente inexistente. Porque todo lo hemos ignorado, lo hemos hipotecado fundamentalmente a los chinos. Es decir, tenemos que pensar que como ya no tenemos esa fuente de ingresos fiscales, porque ya no nos pertenece, esta es la verdad, tenemos que empezar a desarrollar diseños de energía alternativa. Y me preocupa lo que a ti, que no veo que ningún candidato a la presidencia de la República, ningún cuerpo de candidatos a la Asamblea esté tocando este tema. Y este tema se va a volver catastróficamente prioritario. María. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marcelo. Fíjate que actualmente en energías renovables se está usando el 3% en el Ecuador, cuando el potencial puede ser el 21%. Estamos hablando de generación de biogás, de plantas de energía, de paneles solares, estamos hablando de todo lo que es geotermia, estamos hablando de las propuestas, por ejemplo, de reforestación con árboles no nativos que pueden ser muy competitivos para abastecer a los mercados internacionales para justamente energía eólica. Es decir, comenzar a ver a futuro este tipo de cosas y generar una etapa de transición, Marcelo, porque es evidente y seamos realistas, no vamos a soñar que vamos a dejar de un día a otro dejar de explotar petróleo y la minería, eso no es real, pero sí es sabio saber pensar de aquí a 30 años, ¿no? Como lo hizo Costa Rica en su momento en los años 50 con el expresidente Figueres, y decir, bueno, el modelo de Costa Rica va a ser esto. No vamos a invertir más en militares, sino que vamos a invertir en educación, y el país, su vocación va a ser conservación de sus recursos naturales y turismo. Y allá nos enfocamos. Y eso ha sido una política de Estado de los últimos 50 años. Y ahora Costa Rica lidera justamente es uno de los países de Latinoamérica que está liderando todo este cambio de la matriz energética. Tienen energías renovables, tienen todos sus recursos naturales intactos, tienen todo lo que es ecoturismo, están cambiando todo su parque automotor ya por vehículos eléctricos. Es una locura. Y nosotros hasta ahora no estamos pensando en nada de esto. Todos los años seguimos diciendo y llorando por el tema del petróleo, y ahora sí, ¿qué más nos toca? Vamos a la minería. La minería tiene que también tener sus reglas muy claras. No estoy diciendo que no se explote, pero que se explote en donde debe explotarse, no cuidando las fuentes de agua, no los páramos, generando fuentes de riqueza y la inversión social, con reglas claras, que no vengan después a cambiar esa a otras compañías y a otras compañías, y el rato que toque remediar, simplemente ya la última compañía Chichigüe ya no tiene ni plata, y ahí nos dejan con un hueco y con unos pasivos ambientales terribles. Entonces, la institucionalidad también es una falla gravísima aquí en el Ecuador. Entonces, yo sí visualizo un periodo de transición donde se diga, vamos a ir allá y con estas medidas, con estas medidas, con estas medidas, que en realidad genere mayor empleo, que eso se evidencia además en otras latitudes, que se genera empleos verdes casi o mejor en índices que los empleos comunes y corrientes, ¿no? Entonces, María hay que Arias, mirar eso. dado que en el país no veo una voz responsable que empiece a afrontar el tema, empiece a hablar del tema, estoy hablando del tema político porque esto toca el tema político necesariamente, y voy a salirme del país al primer mundo.
va a depender en gran medida de qué conciencia, qué nivel de conciencia toman sobre este problema catastrófico. Los Estados Unidos, la Unión Europea, el continente asiático, China fundamentalmente, Corea del Sur, Japón. ¿Cómo ves ese fenómeno? Yo estoy contento, te quiero confesar personalmente, por la derrota de este hombre, de este Trump, que con él no íbamos a ninguna parte como mundo. Un hombre sin ningún sentido, sin ninguna conciencia, disparatado, mentiroso. ¿Sería esperable que Joe Biden vaya tomando una conciencia creciente? Hablemos primero de los Estados Unidos sobre este tema. María, ¿cómo ves tú el asunto? Sí, Marcelo. A ver, más allá de que sea Trump o Biden, hay que ver, obviamente, muchas aristas de toda la agenda globalista, ¿no? Del uno y el otro. Pero específicamente en términos ambientales, sí fue triste, ¿no? Que la administración Trump se haga a un lado de la responsabilidad que tiene como líder mundial bajo el Acuerdo de París y simplemente se salió, dijo que no convenía a los intereses de Estados Unidos. Y este es un tema que no solamente se tiene que ver por el país, sino por el mundo entero. Como te decía, lo que hagas en una latitud afecta al resto del mundo. Por eso es que es importantísimo las decisiones a nivel global. Biden lo que ha dicho es que lo que se implementó en California, que se llama el New Green Deal, que es el nuevo pacto verde, lo va a jalonar a todo Estados Unidos y que una de las primeras cosas que va a hacer es reintegrar justamente a Estados Unidos al Acuerdo de París, lo cual creo que es un acierto y además fue muy bien recibido por el conglomerado internacional, porque un jugador tan importante como es de Estados Unidos en términos de sus emisiones es quien se lleva la mayor parte de su responsabilidad y la mayor parte de la torta, conjuntamente con China y con la India. Entonces, creo que Vamos, eso María, es un importante. poquito más a la derecha en el globo terrestre. Vamos hacia la Unión Europea. ¿Cómo está reaccionando este momento? ¿Cómo están reaccionando países como Alemania, como Inglaterra, Escocia, Irlanda, como España, como Francia, como Italia, Uh -huh. como los países de la Europa Central? ¿Cómo está la Unión Europea frente a este fenómeno? Bueno, la Unión Europea, de hecho, ¿Cómo fue... ves su nivel de responsabilidad ante el cambio climático? Hablemos de Europa. Sí. Europa creo que es el de los grandes líderes en términos de responsabilidad frente al cambio climático. Ha dado un paso importantísimo en todo lo que es energías renovables, en cambio de sus matrices energéticas. Tiene por ahí obviamente ciertos bomberos en las libretas, quizá en términos de conservación de la naturaleza, pero ha dado un gran paso. Y debo decirte, antes del New Green Deal que se anunció por parte de los, y no de Estados Unidos federal, ¿no? Sino de ciertas ciudades y ciertos estados, en realidad, que dijeron, no importa que Trump no esté en el Acuerdo de París, sino que nosotros queremos bajar nuestras emisiones. Europa ya lo hizo hace mucho tiempo y ahora en el contexto del post-pandemia, ellos lo que han firmado es un acuerdo que se llama el Post-COVID New Green Deal, el europeo. Entonces, lo que quieren hacer una recuperación post-COVID, pero verde siempre. Y eso significa que el próximo año van a comenzar a trabajar en legislación vinculante para que todos los países a 2030 tengan ya ajustado todas sus matrices energéticas con componentes de bajar emisiones, de construcciones, en renovación de todos los centros históricos, en renovación de todo lo que es industrias de cemento, los parques automotores que te digo, el cierre de geotermias y hablando de todo lo que es paneles solares, es decir, todo lo que es desechos sólidos, todo lo que produce contaminación. El María, gran asiático, ajá. vamos al otro monstruo, al gigante chino, que se ha convertido en potencia mundial porque gran parte de la producción industrial hoy se hace en China. Enorme parte, me atrevo a decir, incluyendo comercialización. ¿Crees tú que los chinos, con su sistema político que sigue siendo comunista,
vertical, con una producción absolutamente capitalista, están entendiendo el problema porque va a depender mucho del continente asiático y fundamentalmente de China, para hablarte de Corea del Sur y de Japón. A ver, el gran contaminante que es China, creo que ha dejado un sinsabor en varios sentidos. Ellos se comprometieron hace 5 años que para el 2030 tendría un pico de emisiones para después comenzar a bajar. Ahora han dicho que no van a alcanzar al 2030, sino al 2060, lo cual es preocupante, evidentemente. Quizá puede ser más real, pero es preocupante porque ya a esas alturas ya estaremos por los 2 grados, ¿no es cierto? Y es una maquinaria monstruosa. Ahora, puede ser que ayude un régimen tan estricto como es los chinos, que se les pone, dicen esto y hay que cumplir a rajatabla, pero no le veo con ese gran compromiso tampoco. Además, con Lamentable. sí, 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 sí. Entonces, hay un compromiso, de hecho está siendo parte del Acuerdo de París, pero veamos cómo resultan sus compromisos reales que tienen que entregar ya en este 2021. Era el 2020, pero gracias a esta crisis mundial del COVID no entregaron los países y tienen que hacerlo en el 2021. Justamente que se va a realizar la próxima convención de las partes en UK, en la ciudad de Glasgow, ¿no? Entonces, allá se están apuntando los misiles a ver cuáles son realmente los países que tienen que liderar en la baja de emisiones urgente, y nos corresponde a todos en menos, mucho menos obviamente el Ecuador. Nosotros contaminamos menos del 1%, creo que estamos en el 0,80% de nuestra contribución a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que hacer como todos nuestros compromisos de en qué vamos a bajar. China se ha comprometido en varios, veamos cómo les va. Quiero preguntarte a ti una palabra que te va a herir el tímpano, te va a molestar el oído como ambientalista que eres. Regresemos al Ecuador. ¿Extractivismo o no? ¿O a medias? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, como ambientalista, yo quisiera que obviamente todo se conserve. Eso no es real, no es lógico. Los recursos naturales están ahí para ser utilizados, pero cuando digo es un uso racional de los recursos, ¿no es cierto? Y eso significa que tenemos que ser buenos administradores y buenos mayordomos, ¿no? En todo lo que sea administración de recursos naturales, de nuestros bolsillos, de nuestra casa, etcétera. Lo que yo veo es que no tenemos todavía un sentido a futuro de país, de un modelo de país. No siento, y creo que nunca lo he sentido en toda mi vida, viendo pasar todas las administraciones, de que exista un modelo de país que nos dé una alternativa al extractivismo. Y las hay, segura que las hay. Hemos nombrado varios de ellos, ¿no? El biocomercio, estamos hablando del ecoturismo, estamos hablando de las energías renovables, estamos hablando de un paraíso como los grandes asiáticos, los tigres asiáticos. Es decir, hay alternativas, pero no veo que nadie lo está planteando. Entonces, a Exacto. este punto tendremos que seguir con el extractivismo, lamentablemente, y comiéndonos tú, la María, gallina de los huevos de oro. Japón no tiene petróleo, no tiene gas. Singapur, Hong Kong tampoco lo tienen. Corea del Sur importa su energía, esta es la verdad, y son países en punta este momento. Deberíamos como país, como gobierno, como política de Estado, apuntar a esas. No tenemos que inventar nada, simplemente tomar contacto con quienes ya lo han hecho, que son un paradigma, y pues copiar, no copiar lo Sí, malo, copiar lo bueno. así es. María, nos queda un minuto y en este minuto te voy a pedir que tú envíes un mensaje a la comunidad tratando de estimular una mayor conciencia sobre este tema que, insisto, si no se lo toma con responsabilidad, puede ser catastrófico. Así es. Sí, gracias Marcelo. Mi mensaje es básicamente que tenemos que estar conscientes que se viene y se viene una fuerte. No quiero ser
negativa, pero hay que decir las cosas como son. Estamos ya viviendo una emergencia climática y nos corresponde a cada uno de nosotros aportar nuestro grano de arena. Los llamados a hacer políticas públicas, que son los decisores políticos, tienen que enfrentar esto como se viene trabajando en un modelo de país alternativo a los combustibles fósiles, y nosotros y cada uno de nosotros en la casa aportar desde el proceso de consumo y de desecho. Estamos viviendo un estilo de vida que no corresponde al estilo de vida que deberíamos tener en un planeta tan frágil y tan limitado como es. Entonces, ese es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Por favor, no seamos consumistas y desechemos lo que menos podamos. Eso es básicamente mi recomendación, que lo Muchas hacemos y lo hacemos gracias. bastante. Te agradecemos, María Arias, doctora ambientalista. Ha sido dirigente, funcionaria pública en este tema varias veces. Lamentablemente, no estás ya en el municipio, pero yo creo que te espera una tarea de alto nivel y de gran responsabilidad ya en el plano y en el rango de país. Y creo que será bien pronto, María. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo y Gracias, pues Marcelo. adelante, tómame en cuenta siempre para este tipo de empeños. Estoy tomando conciencia yo recién de este problema, Perfecto. mira. Gracias, María. Gracias por el espacio, Marcelo, como siempre. Gracias, agradecida.